Es el momento de aprender a encuadrar. Estamos de nuevo ante otra etapa clave para conseguir una buena fotografía: el encuadre. Sea cual sea el tema en nuestras fotos, siempre se va a producir una línea del horizonte. Instintivamente la mayoría de la gente tiende a hacer la derecha, y eso es bueno. Las fotografías con la línea del horizonte caída crean un fuerte centro de atención sobre esa zona de la imagen que evita contemplar con naturalidad lo más importante de la misma, es decir, nos distraen del motivo principal. En determinadas situaciones, y sobre todo para algunas personas, el trípode es un buen aliado para evitarlo. Cuando nos situamos delante de un motivo, tenemos que aprender a decidir rápidamente si nos interesa este sobre todo o tal vez también lo que le rodea. Este pequeño análisis resulta muy interesante y fácil de hacer. Si lo practicáis, veréis como muchas veces lo único que interesa de verdad es el motivo. Entonces no lo dudéis, deberéis acercaros más, o bien a pie o bien cambiando la focal, y llenar vuestro encuadre con él. Ahora lo que más os interesaba de ese lugar es el protagonista absoluto de vuestra fotografía. Nada va a distraer ni nada va a desmerecer aquello que os interesaba porque le habéis dado todo el espacio que merecía. En cambio, si no lo hacéis así, eso que era tan interesante tiene que compartir espacio con otras cosas de mucho menor interés. Como resultado, tendremos una fotografía mediocre. Habrá un punto fuerte en la imagen y otro sin apenas interés. Hay ocasiones en las que el motivo y lo que tiene cercano es interesante o va muy bien con el motivo principal. Entonces, sin dudarlo, abriremos el encuadre y dejaremos que ambos elementos se repartan el protagonismo de la imagen. Una cosa es llenar encuadre y otra cosa muy diferente, atosigar. Para evitar esto tenemos que aprender a dejar un margen proporcional entre los objetos y los marcos de nuestra fotografía, es decir, tenemos que dejar que los objetos respiren. Al haber acercado demasiado el motivo al borde, la imagen incomoda porque no hay armonía entre el objeto y el marco, que es el elemento con el que le aislamos del resto de la escena. El objeto, antes de toparse con este, debe tener un espacio libre que tiene que ser lo más proporcional posible por todos sus lados. Cuando fotografiamos a personas o figuras, esto es aún de mayor importancia. Un retrato con demasiado aire por encima de sus cabezas dará una imagen lánguida. El impacto visual del retrato no tendrá fuerza, la imagen parece caída dentro del marco. Si por el contrario cerramos mucho este sobre el sujeto, la imagen aparece comprimida, parece estar encajonada. En cambio, un ajuste proporcional del marco de nuestra foto produce una imagen muy armónica donde cada cosa está en su sitio y cada elemento cumple a la perfección su función. A la hora de realizar una fotografía tenemos tres tipos diferentes de encuadre: el encuadre horizontal, el encuadre vertical y el encuadre inclinado. Lo normal es que apliquemos un encuadre horizontal o vertical a la escena que tengamos para captar más o menos cantidad de la misma. Sin embargo, tenéis que saber que cada uno de ellos transmite un estado psicológico distinto que, si se sabe utilizar bien, puede servir para dar un doble lenguaje a nuestras fotografías. El encuadre horizontal transmite quietud y relajo. El encuadre vertical, fuerza y firmeza. Y el inclinado, sensación de dinamismo. Con esta técnica no solo mostraremos un bello lugar, sino que además podremos transmitir también la sensación de tranquilidad que produce utilizando un encuadre horizontal. Por el contrario, si deseamos transmitir mayor vigor y firmeza, utilizaremos para este paisaje urbano un encuadre vertical. Partiendo que tenemos una cámara de fotos en la mano y no una de cine o de vídeo, haremos la mayoría de nuestros retratos en vertical, por una sencilla razón. La mayoría de las personas son más altas que anchas, y si queréis un encuadre con fuerza y proporcionalidad, no os quedará más remedio. Si abusáis del plano horizontal en retratos, sobre todo individuales, vuestras fotos tendrán excesivo aire por ambos lados, robándole protagonismo al motivo principal. En retrato es más adecuado guardar el encuadre horizontal para casos muy concretos y para fotografía de grupo. El encuadre inclinado, aunque es el que menos se usa, sin embargo es quizás el que con más fuerza transmite ese doble lenguaje del que hablábamos. En fotografía de conciertos de grupos musicales, reportajes de moda, publicidad
y todo aquello en lo que decidamos transmitir más dinamismo a nuestras imágenes, utilizaremos este tipo de encuadre. Para hacerlo deberemos colocar la cámara en forma de rombo sobre el motivo principal. Observa estas dos fotografías. Una tiene encuadre vertical y la otra inclinado. Ambas reproducen el mismo motivo, pero la sensación que transmiten es muy diferente. De todas formas, uno es muy libre de experimentar en sus fotografías y estas normas no tienen por qué tener carácter inamovible. A veces puedes decidir inclinar la línea del horizonte hacia un lado o atosigar a una persona en un retrato, pero no debes olvidar que si quieres encuadres bien realizados con fuerza y muy estéticos, deberás aplicar en la mayoría de las ocasiones cada uno de los consejos que te hemos dado aquí.